Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Katia Lisbeth Mora Ramírez y soy estudiante de la licenciatura Educación e Innovación Pedagógica en UPN. Les doy la bienvenida al video reportaje El problema del ingreso a la educación superior en México. En la actualidad, el ingreso a la educación superior, así como a otros niveles educativos, se ha convertido en un problema complejo y es resultado de diferentes factores que a su vez generan un conjunto de reacciones y demandas de tipo social, económico, político y cultural. Por lo que durante este reportaje estaremos analizando el contexto económico, político y cultural en el que se da el problema del acceso a la educación superior, así como de la relación entre la educación, cultura y sociedad. Contexto histórico de la educación en México. Como sabemos, la educación y los procesos formativos tienen siempre una historia detrás. Por lo tanto, es imprescindible conocer cómo se dieron estas interacciones en los comienzos de la educación en México. Iniciaremos profundizando en el contexto histórico y social de la educación de nuestro país. Podemos decir de manera general que la historia de la educación en el país se divide en tres grandes momentos. Número 1, la escuela rural de los años 1921. La escuela de la industrialización que tiene sus orígenes en los años de 1940 y por último, la escuela de los 70s. Escuela rural, primera institución de la escuela en México, 1921 a 1940, bajo la presidencia de Álvaro Obregón. Tuvo sus orígenes en los años postrevolucionarios, que según nos describe el autor Álvaro Morales, 2014, en su escrito Estado, Modernización y Educación. De entre sus postulados se perseguía disminuir las diferencias sociales e integrar al nuevo proyecto de nación a los grupos menos favorecidos como obreros y campesinos. Así, a través de la alfabetización, industrialización e higienización de las comunidades rurales donde vivía la mayor parte de la población mexicana de entonces, se lograría la transformación de sus condiciones de vida. Todo esto se debía operar a través de la escuela, pensada como articuladora y organizadora de la vida social de las comunidades desde la cual debían de impulsarse los cambios. Todo lo anterior, según el autor Morales, llevó al nuevo Estado a organizar y estructurar un proyecto de educación que exigió la creación de una nueva institución, la Secretaría de Educación Pública, en 1921. A partir de ella, José Vasconcelos, su autor y primer secretario, instrumentó campañas de alfabetización y dio cuerpo a las tres grandes expresiones de la escuela rural: casas del pueblo, misiones culturales y escuelas normales rurales. Como parte de las campañas de alfabetización se enviaron cientos de maestros rurales a las comunidades más lejanas de nuestro país. Dichos maestros se dieron a la tarea de alfabetizar a la mayoría de los mexicanos indígenas de la época. Rol del maestro rural: alfabetizar, es decir, enseñar a leer y escribir. Las clases estaban dirigidas al aprendizaje y memorización de letras y números, para posteriormente dar espacio a las habilidades lectoras. Enseñaban a niños y a niñas en un mismo salón, no importando edad ni condición social. Dentro de las características del maestro rural se encontraban las siguientes. El maestro trataba firmemente a los alumnos y les dejaba muy en claro su rol y su autoridad dentro de la clase. Sus métodos de enseñanza estaban basados en el control y el castigo. El docente era tan respetado que aun los padres de los alumnos consentían que el maestro les corrigiera a golpes. Labores adicionales de los maestros rurales. Además de sus labores dentro del salón de clase, los docentes fungían como líderes sociales y como entes de transformación en las comunidades que les fueran asignadas. Apoyaban en las labores de ayuda social, comunitarias, eclesiásticas y de seguridad social en algunos casos.
Escuela de la Industrialización, 1940. La presidencia de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 se caracterizó por crear un plan de desarrollo nacional que incluía industrialización, educación y desarrollo económico, plan que trajo consigo un sinfín de cambios en los ideales filosóficos de la educación, ya que abrió paso a la industrialización a raíz de la guerra, por lo que se buscó modificar la educación pública de tal manera que los aprendizajes estuvieran enfocados en reproducir sujetos capacitados para la industrialización, seres disciplinados, obedientes y capaces de adaptarse a los procesos de producción automatizados. Morales, 2014. El proyecto se llamó en un principio Escuela de Unidad Nacional y estuvo activo por 30 años, de 1940 a 1970, en los cuales tuvo variaciones de nombre y contenido. En esta etapa de la historia de la educación en México podemos comenzar a notar la influencia de los sistemas capitalistas y neoliberales ejerciendo influencia sobre el Estado y por ende sobre la educación de los mexicanos. La Escuela de los 70, o también llamada Nuevo Modelo de Desarrollo. Se iniciaba la década de los 70 cuando Luis Echeverría asumió la presidencia. La población de México para estas fechas aún se encontraba frágil debido a los sucesos represivos de 1968 en contra de los estudiantes, por lo que fue necesario superar la crisis y modernizar el país. Esto se dio a través de una reforma educativa que se promovió bajo el lema Educación para Todos. Para esta fecha, en materia educativa, el país aún contaba con 10 millones de analfabetas y poca capacitación docente. La escuela en este periodo fue concebida como un agente de cambio social. Se retomó el pensamiento integral, el cual fue reestructurado en 4 universos: educación humanista, técnica, normal y educación para el desarrollo del campo y recursos del mar. Como bien nos menciona Morales 2014, la preocupación del Estado, desde luego, radicó no solo en formular un nuevo modelo educativo que incluía planes y programas, sino dio pasos para organizar instituciones que apoyaran un trabajo más amplio y eficaz en la educación básica en general. El autor Morales también nos menciona que los cambios en materia educativa durante este último periodo fueron determinantes para la reorganización y estructuración del sistema educativo en México, ya que a finales de los 70 el país contaba por fin con cimientos institucionales fuertes en materia educativa, mismas bases que siguen sosteniendo el sistema que nos rige hoy en día. Podemos identificar que existe una gran relación entre la sociedad y educación, ya que desde las trincheras del salón de clase los docentes inculcaban valores, principios y enseñanzas de vida. Tanto niños como adultos eran motivados a superarse y a pensar por sí mismos, al igual que interesarse por el bienestar de las personas a su alrededor. Toda esta combinación de elementos produjo mejoras dentro de los pueblos y familias de la nación mexicana. Contexto actual. Factores educativos, sociales y económicos. Los diversos cambios económicos, políticos y sociales que sufrió nuestro país durante el siglo XX sentaron las bases de la sociedad y la cultura en la que vivimos hoy en día. Como pudimos observar anteriormente, la educación juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad y a su vez la sociedad marca pautas de funcionamiento y organización a la institución educativa. Estas pautas dependen de las dinámicas del momento histórico y cultural que nos rodea. Debido a esto, podemos decir que hay un cambio constante en las instituciones y modelos educativos que se asumen como parte de una sociedad. Contexto actual en materia educativa. A pesar de las transiciones en los diferentes modelos educativos, aún permanecen activos algunos aspectos que se implementaron desde el inicio de la educación en México, tales como el respeto a la figura docente, el valor y aprecio por la institución de la escuela, la aplicación de exámenes como métodos de evaluación y, por último, la estructura dentro del salón de clases. Los docentes. El docente actual representa una figura de liderazgo, guía, acompañante y coordinador de grupo. Ya no funge más un personaje autoritario y con facultades incuestionables. Esto debido a que hoy en día los docentes enfocan su atención en enseñar a pensar a los alumnos y se ha dejado atrás el sistema de memorización y repetición. En cuestión social, México aún tiene altos porcentajes de pobreza, factor que ha obligado a cientos de niños y jóvenes a privarse de una educación de calidad. La autora
Yusit Manse, en su escrito La cuestión social, señala que vivimos en una sociedad crecientemente compleja, diversa y profundamente desigual, al igual que crecientemente violenta. En cuestión económica, hoy en día vivimos en un México industrializado que sufrió los efectos de los gobiernos neoliberalistas de los últimos 70 años. A raíz de los cambios en los modelos de desarrollo, México se encuentra endeudado con diversas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Valeria Enríquez, en una entrevista del portal revistafortuna.com 2009, cuestionó la eficacia y el impacto que han tenido estos préstamos. Señaló lo siguiente: es necesario que la sociedad pueda tener la herramienta para evaluar si los recursos están sirviendo con el objetivo que se propone. Se supone que el Banco Mundial apoya al combate de la pobreza, pero llevamos 50 años endeudándonos para erradicar este problema y no vemos avance. ¿Por qué seguimos endeudándonos? Según el documento FMI y Banco Mundial, la estrategia perfecta, del autor Dávalos P. 2003, los organismos internacionales como el FMI ejercen control a través de la intimidación y sometimiento a los países con los que entra en convenio, para que estos mismos hagan cambios en sus políticas públicas y económicas. Una de sus estrategias es que los países con los que entablan convenios adopten el sistema económico neoliberal, ya que uno de sus fines es buscar que de manera global la sociedad esté regulada por las fuerzas de mercado, ley de oferta y demanda. Es decir, que quienes sean dueños de empresas y corporativos y grandes casas productoras serán quienes ejerzan poder absoluto sobre precios de productos, no preocupándose por el pago de aranceles, ya que dentro de sus postulados buscan regular o acordar bajos costos por importaciones y exportaciones. Es conveniente explicar entonces que el neoliberalismo, la globalización, y también veremos sus afectaciones a nuestra vida diaria. El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Establece una serie de postulados de aplicación económica dictados por entes supranacionales. La globalización, por su parte, es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este proceso se dice que ha hecho del mundo una aldea global. Estos sistemas afectan a las partes de la sociedad más vulnerables. Los partidarios del neoliberalismo actúan como opresores controladores del sistema financiero desde los puestos de influencia más altos, organismos económicos de orden mundial como el FMI y los altos mandos de gobierno encargados de supervisar el Banco Internacional y el Banco Mundial. Dentro de sus intervenciones optan por la disolución de programas de ayuda social y el desvío de recursos. Se daña también a las comunidades en escasos recursos, estudiantes y a la mayoría de la población que vive bajo carencias económicas. Estos sistemas a su vez provocan alzas de impuestos, aumento de aranceles en productos de consumo diario, pérdida de empleos, aumento de vandalismo debido a la falta de apoyos y recursos públicos, además del daño dentro de las comunidades donde vivimos debido a la falta de programas públicos y de ayuda social. Problemáticas de ingreso a la educación superior. La suma de los factores sociales, culturales y económicos antes mencionados han dado como resultado diversas problemáticas en el sector educativo y mayormente en el ámbito de la educación superior. Es por ello que en este apartado estaremos describiendo diversas problemáticas que enfrentan los jóvenes en su proceso de ingreso a la universidad. Problemáticas de orden social y económico. Según las autoras Palmeros G. y Pérez J., el ingreso a la educación superior está ligado a la exclusión social y a los factores que la provocan. Dentro de las estadísticas que nos presenta en su escrito, Educación Superior y Exclusión Social, un acercamiento desde la formación ciudadana, solo una persona de 3 tiene la oportunidad de ingresar a la educación superior en México, y la mayoría de las personas que integran esta estadística son personas que provienen de estratos sociales altos. Entre los principales obstáculos que se tienen que enfrentar los jóvenes están la deserción escolar,
el limitado acceso para ciertos grupos poblacionales y la escasa pertinencia entre la formación escolar previa y la educación superior. Bakov 2019. Por su parte, en la nota periodística El dilema de ingreso a la educación superior, comenta que los espacios universitarios son insuficientes para dar abasto a los aspirantes que aplican cada año y quienes provienen de familias pudientes económicamente son quienes logran ingresar a universidades públicas de renombre como la UNAM. Moreno T. 2017. Por su parte, en la nota periodística OCDE México, el último en acceso a la universidad, señala que la inversión de nuestro país por estudiante es la más baja entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Además, hace referencia a que en México existe la tendencia de remunerar económicamente más a quienes no cuentan con un título universitario que a quienes sí lo tienen y que las mujeres profesionistas ganan menos que sus compañeros hombres. A continuación describiremos una lista que tomamos del escrito Educación Superior y Exclusión Social, un acercamiento desde la formación ciudadana por las autoras Palmeros G. y Pérez J. Problemáticas que están ligadas con el acceso a la educación superior: reprobación, deserción, equidad, pertinencia y eficiencia. El problema educativo adolece de problemas como rezago y exclusión, la deserción escolar, el limitado acceso para ciertos grupos poblacionales y la escasa pertinencia entre la formación escolar previa y la educación superior. Existe también una relación entre el desarrollo social de la entidad en la que se quiere estudiar y las oportunidades de acceso a esta. Las entidades en situaciones de marginación social tienen matrículas de estudiantes universitarios más bajas. Complejos mecanismos de acceso a la educación superior también son limitantes. Altos niveles de exclusión, desigualdad y pobreza en México limitan las oportunidades de muchos para ingresar a la universidad. Problemas de acceso y posteriormente el enfrentamiento a factores que provocan deserción. También la pertenencia a un grupo vulnerable, desigualdad por motivos geográficos, étnicos o sociales. Consecuencias que tiene la dificultad de acceso a la educación superior para el desarrollo personal de los jóvenes. La mayoría de la población que busca ingresar a una carrera universitaria no tiene los recursos para pagar su educación en una escuela privada, por lo que si son rechazados de las universidades públicas que escogieron, se quedan sin la posibilidad de continuar con sus estudios, por lo que tienden a olvidarse de sus aspiraciones escolares y escogen llevar a cabo algunas otras opciones para su vida, como el casarse, tener hijos o quedarse de planta en un trabajo, provocando con ello un cambio drástico en los sueños y aspiraciones personales de aquellos quienes buscaban la oportunidad de estudiar a nivel superior. Muy pocos de los que son rechazados en una universidad tienden a buscar ingresar nuevamente en próximas convocatorias, y si lo hacen, buscan que sea en otra carrera u otra universidad para evitarse el ser rechazados nuevamente. Todo esto daña también por ende la economía del país, ya que en aras de buscar un progreso social, se necesita que la población esté capacitada y preparada profesionalmente. A continuación, vamos a escuchar una entrevista en la cual una joven nos relata su experiencia al ser rechazada en la universidad, aún a pesar de haber acreditado con los puntajes requeridos para ingresar en la carrera de su elección. Hola, muy buen día. Mi nombre es Katia Mora. Yo soy estudiante de la licenciatura de Educación e Innovación Pedagógica por parte de la Universidad de UPN. El motivo de esta entrevista, te comento, es para conocer tu experiencia como aspirante universitario que no quedó electo en su primer proceso de selección. En este momento te cedo la palabra para que te puedas presentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Katia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Joana, soy originaria de Tijuana, Baja California, y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Psicología Clínica en Humanitas. Posterior a ello, tengo la primera licenciatura que hice en Intervención Educativa en Universidad Pedagógica Nacional. Mucho gusto. Muchas gracias, Joana, por aceptar ser parte de esta entrevista. Y pues vamos a comenzar. La pregunta número 1 que me gustaría hacerte es, ¿cómo fue tu proceso de selección? La primera vez que tú fuiste a practicar ese examen, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de selección? Ok, mira, mi proceso de selección fue en UABC.
tramité en este caso pues la ficha que yo saqué fue para la licenciatura en Derecho. El proceso que yo llevé a cabo ahí fue primeramente un examen psicométrico, posterior a ello fue un examen de conocimientos. En el examen psicométrico revisan cuáles son esas habilidades y aptitudes que tú tienes para ver si cuentas con el perfil para entrar a estudiar esta carrera. Y el de conocimientos, pues son conocimientos generales que ya hemos visto en lo que es el bachillerato. Vienen preguntas relacionadas a español, matemáticas, física, química, para conocer un poquito el nivel que nosotros traemos del bachillerato y ver si cumplimos con el perfil adecuado para nosotros poder ingresar a esta licenciatura. Muchas gracias, Joana. Ahora, como parte de la pregunta número 2, me gustaría saber cuáles fueron los factores a tu alrededor, ese contexto que te influyó a ti, pues, para decidir tanto esa universidad que nos mencionabas como la carrera. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esos factores que te influenciaron a ti? Ok, mira, yo creo que los factores número uno que me influenciaron, hablando un poquito de la cuestión social, fueron mis amigos de la prepa. Ellos, en su mayoría, los de mi salón, querían estudiar Derecho y todos nos emocionamos. A mí también me involucraron de que, ándale, Joyce, vamos, hay que ir a hacer el examen en UABC para entrar a Derecho. Yo, la verdad, no sentía que tenía el perfil para Derecho, pero pues como iban a ir mis amigos, yo quería estar con mis amigos, entonces yo acepté ir a hacer este examen y sacar ficha para ingresar a esta carrera, pero pues los resultados no fueron los obtenidos. Muchísimas gracias. Qué interesante ver, ¿verdad?, cómo tu contexto cercano, próximo, te influenció en gran manera para que tú eligieras tanto una universidad como una carrera. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta, la cual es, Joana, ¿tú consideras que los conocimientos que adquiriste en la preparatoria te prepararon correctamente para presentar ese examen universitario? Sí, en realidad sí me sentía segura al momento de yo estar contestando cada una de las preguntas en el examen de conocimientos. Creo que el bachillerato sí cumple con los requisitos, en este caso que es el examen Ceneval, que es el que hacen en el ingreso de las universidades. Creo que sí cuenta con estos elementos que son necesarios, que nosotros tenemos que cubrir en cada unidad del bachillerato. Entonces, a lo cual yo sí siento que yo sí estaba preparada y por lo tanto hice el examen y me sentía segura de poder realizar este examen, aunque los resultados pues no fueron los más favorables. Muchísimas gracias. Ahora, Joana, entonces, ¿qué consideras tú que fue lo que pasó? ¿Por qué crees que no pudiste acreditar ese examen o que no fuiste seleccionada? Cuéntanos. Mira, yo creo que sí, mucho tiene que ver, número uno, el perfil, el perfil con el que contamos para poder ingresar a este tipo de carreras, pero también tiene mucho que ver de la selección que se hace en cuanto a los alumnos. Yo sí creo que se hace una selección y que es al azar muchas veces y se les da a veces oportunidad a alumnos que no cuentan a veces con el perfil, pero también que no cubren con el número de puntos. En mi caso, yo sí cubrí con el número de puntos, yo tuve 670 puntos, el mínimo eran 400 puntos y yo en mi examen de conocimientos obtuve 670 puntos, a lo cual sí creo que cubría esta parte del conocimiento general para poder ingresar a la carrera, pero quizá a lo mejor me falló un poco en el perfil para poder aspirar a esta licenciatura. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en este sentido. Ahora, pasando al siguiente cuestionamiento, cuéntanos, ¿cómo te sentiste cuando recibiste la noticia de que no fuiste seleccionada? ¿Cuáles fueron esas emociones, sentimientos, pues que se despertaron en tu persona? Obviamente me sentí desanimada,
me sentí frustrada, sentía que no tenía la capacidad para poder yo ingresar a la universidad, siendo que yo llevaba un promedio muy alto en la preparatoria. Yo tenía un promedio de 9.8 en la preparatoria, entonces al momento de yo no quedar, de no poder ser seleccionada para esta primera carrera, sí me sentí triste, desanimada en ese momento. Muchísimas gracias, ¿verdad? El factor emocional a veces nos afecta a todos. Joana, ahora cuéntanos, ¿qué hiciste después de que no quedaste seleccionada, después de que recibiste esa noticia? ¿Cuál fue la decisión que tú tomaste? Mira, yo lo que no quería era quedarme sin estudiar. Entonces, yo hablé con unos maestros de la preparatoria y ellos me dijeron, inténtale con otra carrera, ¿por qué no buscas algo relacionado a la educación? Porque ellos miraban eso en mí, que yo tenía el perfil un poco más acargado hacia lo educativo. Entonces ellos me decían, inténtale por otro lado. Mis papás también me dijeron, hija, vamos a intentarle por otro lado. Mi mamá, a ella le dieron esta nueva oportunidad de UPN, de la carrera de intervención educativa, y me dijo, vamos a hacer el intento. Entonces nos movimos rápido para yo no perder el semestre y no quedarme sin escuela. Fui, presenté la ficha de inscripción en UPN, me dieron fecha para examen porque no era el mismo día, era otro día el examen que se tenía que hacer para ingresar en UPN. Entonces, eso también me dio a mi oportunidad de poderme mover rápido y poder elegir otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Me da mucho gusto que tu reacción instantánea fue moverte. ¿Cuál es ese siguiente paso, verdad? Vamos a pasar al siguiente cuestionamiento. Joana, ¿tú consideras que todos los jóvenes en nuestra región o en el país tienen la misma oportunidad para ingresar a una universidad? Sí, yo considero que sí tienen la oportunidad, pero siento que hace falta un poco lo que es la orientación educativa. Saberlos orientar, que antes de que ellos vayan y presenten este examen de selección en el bachillerato, en tercero o cuarto, ya se esté dando lo que es orientación educativa para que ellos vayan teniendo las herramientas necesarias y vayan tomando una decisión en qué es lo que van a estudiar. Yo estoy muy de acuerdo en que se hagan test sobre habilidades y conocimientos desde el bachillerato para que ellos ya vayan teniendo una idea de cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas aptitudes con las que ellos cuentan para poder desempeñar alguna carrera que ellos estén eligiendo para poder ingresar a la universidad. Pero sí creo que tienen la oportunidad. La oportunidad creo que está para todos, pero está también en uno el tener esa mentalidad de hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Muchísimas gracias. Me encanta tu forma de pensar, cómo te expresas y cómo motivas, ¿verdad? También a otros, a las personas que van a ver este reportaje, ¿verdad? Yo creo que eres un ejemplo de persistencia más que nada. Muchas gracias. Vamos a continuar, ya casi estamos por terminar nuestra entrevista. Joana, cuéntanos, ¿tú consideras que las universidades del país son suficientes en cuestión de que tienen disponibilidad para toda la cantidad de jóvenes, la matrícula o la cantidad de universidades consideras que es suficiente? Mira, en nuestra región, hablando de Tijuana, sí creo que hacen falta espacios, aulas sobre todo, y es por eso también que pues seleccionan una cantidad muy pequeña para ciertas licenciaturas, lo que es la cuestión de derecho, de la licenciatura en administración, las carreras de salud, que sabemos que son carreras muy sobresaturadas. Entonces, yo sí considero que sí faltan más aulas, falta más campo para que puedan ingresar más jóvenes
a estas universidades y tengan la oportunidad de poder crecer y poder desarrollarse en el ámbito que ellos deseen. Muchísimas gracias. Y pues ya por último, Johanna, para cerrar con broche de oro esta entrevista, ¿nos pudieras comentar o más bien darnos un consejo? ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que como tú se encontraban en esa parte o en ese sentimiento de que no quedaron inscritos? ¿Qué consejo le das tú a un joven que está pasando por la misma situación que pasaste tú, de no quedar inscrito en la universidad de su preferencia? Ok, yo creo que número uno es no se desanimen. Oportunidades hay muchas, pero a veces nos equivocamos en elegir la carrera que es afín a nuestras habilidades y a las aptitudes que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que no hay que desanimarnos, número uno, y número dos es buscar, o sea, ¿qué más herramientas tengo? ¿Qué más me gusta? ¿Qué más puedo hacer? Y no nomás quedarnos con una opción. Sí, ya sabemos que en UABC tal día, tal fecha hay inscripciones para alguna carrera, buscar 2 o 3 posibilidades más y sacar cita en otras universidades, sacar ficha en otras universidades para no quedarnos nada más con una, y si en esa una no se abrieron las puertas porque el número es reducido, porque no hicieron un buen proceso de selección, no te quedes ahí. Busca, ten más oportunidades para que tú puedas ingresar y no te quedes estancado. Muchísimas gracias, Johanna. Excelente tiempo que pudimos pasar contigo esta tarde. Muchas gracias de verdad por contarnos tu experiencia, tu testimonio y pues más que nada por motivar, ¿verdad? A los jóvenes que como tú, que como yo en algún momento luchamos por ingresar a una universidad y llámele cualquier factor, ¿verdad? Intervino y no pudimos ser parte de esa oportunidad de entrar a la carrera de nuestra elección, pero considero, ¿verdad? Como tú decías, tiene mucho que ver la persistencia, qué tanto vamos a luchar por conseguir esos sueños que tenemos, ¿no? Y en el nivel educativo consideramos que aquí en México hacen falta personas persistentes, ¿verdad? Que escojan ir detrás de sus sueños y con mayor razón en el ámbito educativo, así que motivamos a los jóvenes. Si tú en algún momento te esforzaste por estudiar tu examen y no quedaste, te motivamos, sigue adelante, sí se puede. Johanna es una muestra, ella ya va por su segunda carrera. Anteriormente en una universidad pública estudió, ahora lo hace en una universidad privada y pues vemos, ¿verdad? Que sí se puede salir adelante. Así que muchas gracias, Johanna. Damos por concluida nuestra entrevista y te damos pues nuevamente gracias por ser parte de este proyecto. Las TICs y su relación con la educación superior. Una vez reflexionado acerca del contexto y las problemáticas que afectan el ingreso a la educación superior, ahora daremos paso a analizar el papel que juegan las TICs en la mejora y disminución de dichas problemáticas. Las TICs son consideradas como el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para generar información y comunicación más eficiente. Las TICs que están enfocadas en la educación tienen diversos nombres, usos y formatos, tales como e-learning, educación abierta y a distancia, campus virtuales, etc. Según Preto 2006, las TICs requieren ser insertadas en la escuela, pero acompañadas de una reflexión sobre sus usos y apropiación. En cuestión de los beneficios de estas tecnologías, se caracterizan por despertar motivación e interés, interactividad, mejorar la comunicación, aumentar la creatividad, desarrollar las competencias digitales, ya que esas tecnologías permiten la comunicación en tiempo real con personas que se encuentran en diferentes partes geográficas, además de que los costos por aprender en entornos virtuales son más bajos. También, las tecnologías de la información son fundamentales para insertar al ciudadano en el mundo actual. Se promueve a través de ellas la actividad participativa del alumnado. Se favorece el diálogo cercano entre los alumnos y maestros vía online. Las TICs estimulan el desarrollo de la imaginación y los alumnos desarrollarán competencias digitales que les servirán en el mundo laboral. Problemáticas como la pobreza y la falta de espacios en universidades, como bien nos mencionaba Johanna durante la entrevista,
son aminorados con la implementación de programas nacionales de estudio vía online. Para muestra de esto, podemos señalar el caso de la Universidad Abierta y a Distancia de México, institución gratuita que oferta una extensa variedad de licenciaturas e ingenierías. Miles de mexicanos hoy en día se encuentran estudiando en dicha institución. A su vez, la UNAM, considerada la máxima casa de estudios en el país, desde hace algunos años ha aperturado también su modalidad vía online. Hoy en día ya oferta una amplia serie de licenciaturas las cuales se pueden estudiar desde la comodidad de la casa desde cualquier parte del país. Con esto, se expanden los espacios para ingresar a la educación superior en México. Sin duda las TICs llegaron para quedarse y seguirán extendiendo su influencia en la esfera educativa, por lo que debemos de ser conscientes que estas mismas llevan consigo implicaciones de uso macro y micropolítico. Como bien señala el autor San Martín 2004, las implicaciones de orden micropolítico hacen referencia a cuestiones pedagógicas y de contenidos, de cultura tecnológica y de gestión. Es decir, dichas tecnologías pueden ser usadas con fines capitalistas y fungir como esferas de influencia negativa, por lo que será necesario que las instituciones educativas regulen el uso, influencia y alcance de las mismas. Para concluir, puedo señalar que actualmente, y con mayor relevancia durante esta pandemia mundial, la sociedad tiene una gran necesidad de docentes y profesionistas que posean habilidades tecnológicas. Muchos maestros escépticos tuvieron que transicionar al ámbito digital a marchas forzadas a raíz de las restricciones impuestas a causa de la pandemia del COVID-19. Eso nos deja una gran lección a nosotros como futuros docentes en estar siempre al día y en actualización tecnológica constante. Considero también que los docentes experimentados y con vocación sabrán guiar, motivar y moldear de manera correcta las mentes de los estudiantes que cursan modalidades online, haciendo con ello la gran diferencia entre generar obreros para un sistema y generar ciudadanos con pensamiento crítico y útiles para el mejoramiento de la sociedad.